Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi hermana recibió 400,000 para su boda, yo recibí una factura de 35,000, la verdad familiar que descubrí. Aunque mi relación con mis padres nunca fue perfecta, tampoco podría decirse que era terrible. La preferencia que siempre mostraron por mi hermana Sara era evidente, pero con el tiempo aprendí a aceptarlo como parte de mi realidad. Sara, que ahora tiene 32 años, siempre ocupó el papel de hija predilecta, mientras que yo, con 28 años actualmente, me había acostumbrado a vivir bajo su resplandor. Durante nuestros años de crecimiento, ella siempre recibía los dispositivos móviles más recientes, el guardarropa más actualizado y una atención considerablemente mayor. Por mi parte, me conformaba con la ropa heredada y empecé a trabajar medio tiempo desde los 16 años para adquirir las cosas que deseaba, sin expresar mayores quejas. Mi perspectiva era que mis padres no tenían obligación más allá de cubrir las necesidades básicas, y además sentía cierto orgullo en mi capacidad de valerme por mí misma. El momento que realmente marcó una diferencia significativa ocurrió cuando Sara contrajo matrimonio hace 3 años. Mis padres les obsequiaron a ella y su esposo una suma extraordinaria de $400,000 como presente nupcial, lo que les permitió adquirir una residencia espléndida en una zona residencial privilegiada. En ese momento, experimenté una genuina alegría por su fortuna, aunque no puedo negar que sentí una punzada de dolor. Sin embargo, me encontraba satisfecha con mi propia trayectoria. Mi carrera como ingeniera de software prosperaba, había logrado acumular ahorros considerables y mantenía una relación con Tom, quien posteriormente se convertiría en mi esposo. Mantenía la esperanza de que mi momento llegaría eventualmente, sin detenerme demasiado a analizar la disparidad en el trato que mis padres nos dispensaban. Después de todo, había aprendido a no crear expectativas. El año pasado, cuando Tom me propuso matrimonio, me sentí inmensamente dichosa. Nuestra relación se había desarrollado durante varios años, y él representaba todo lo que había soñado encontrar en una pareja. Optamos por planear una ceremonia modesta, sin excesos, priorizando nuestro futuro financiero. Ninguno deseaba agotar nuestros ahorros en una única celebración, por significativa que fuera. Establecimos un presupuesto aproximado de $36,000, que consideramos apropiado para realizar una boda elegante pero sin extravagancias. Para mi asombro, mis padres se ofrecieron voluntariamente a cubrir todos los gastos de la boda. Me sentí profundamente conmovida. Por primera vez, percibí que me otorgaban la misma importancia que a mi hermana. Demostraron entusiasmo genuino, participando activamente en la selección de locaciones y proveedores, manifestando un interés sincero en colaborar. No me detuve a contemplar las cifras específicas. Considerando su generosidad previa con Sara, interpreté su ofrecimiento como un gesto de equilibrio hacia mí. Aunque jamás esperé recibir una contribución equiparable a la de mi hermana, su propuesta de financiar la boda me pareció un gesto significativo. La celebración resultó impecable. Disfrutamos de una ceremonia íntima rodeados de familia cercana y amigos entrañables, exactamente como lo habíamos visualizado. Mis padres pronunciaron emotivos discursos, compartieron bailes con nosotros y transmitían una felicidad auténtica. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que recibía un trato igualitario, percibiendo su orgullo hacia mí. Tom y yo teníamos programado partir de luna de miel la semana siguiente, aunque debíamos completar algunas obligaciones laborales previamente. Sin embargo, 2 días después de la ceremonia, recibí una comunicación electrónica de mi padre que transformaría completamente mi perspectiva. En lugar del mensaje afectuoso o tarjeta de felicitación que había imaginado, encontré un documento PDF adjunto que detallaba minuciosamente cada gasto efectuado durante la boda. El mensaje era conciso y carente de calidez. Te agradeceríamos realizar el pago de estos gastos a la brevedad posible. Tu madre y yo esperamos una liquidación inmediata. Permanecí inmóvil frente a la pantalla, intentando procesar lo que veía. La factura ascendía a $35,463.89, incluyendo hasta el más mínimo detalle decorativo y aperitivo servido. La sensación era comparable a recibir un golpe físico. Cuando Tom me encontró en ese estado y leyó el correo, su indignación fue inmediata. El aspecto económico no era el problema central. Contábamos con los recursos necesarios si fuera preciso efectuar el pago, pero esa no era la cuestión fundamental. Mis padres se habían ofrecido espontáneamente a financiar la boda,
Nunca solicité su ayuda económica. La iniciativa partió de ellos, presentándola como un obsequio y aparentando genuino entusiasmo durante todo el proceso de organización. Mientras más reflexionaba sobre la situación, mayor era mi indignación. Esta situación trascendía lo meramente económico. Representaba la culminación de años de trato diferencial respecto a Sara. Para su boda, recibió $400,000 como obsequio incondicional, sin expectativa alguna de reembolso. En mi caso, estaban efectivamente facturando mi celebración, tratándola como una transacción comercial. Esta experiencia cristalizó años de favoritismo en un único acto de crueldad. Después de una noche de insomnio analizando la situación con Tom, tomé una determinación. Procedí a emitir un cheque por el monto total acompañado de una carta explicativa. Opté por evitar una confrontación directa, consciente de que mis emociones podrían desbordarse en una interacción personal. No deseaba que la situación degenerara en un enfrentamiento verbal. En mi carta, expresé profundamente mi dolor. Les recordé mi independencia económica desde los 16 años, costeando mis propias necesidades mientras observaba cómo colmaban a Sara de atenciones. Compartí cómo su ofrecimiento de pagar la boda me había hecho creer, erróneamente, que finalmente me otorgaban el mismo nivel de consideración y afecto que siempre le habían dispensado a mi hermana. En cambio, me habían sorprendido con una acción completamente inesperada. Expresé mis sentimientos sin reservas. Les manifesté cómo durante todos estos años había aceptado silenciosamente el trato diferencial entre Sara y yo, sin exteriorizar mis observaciones. Sin embargo, explicité que este engaño resultaba intolerable. Me habían inducido a creer en un gesto de generosidad para luego tratarme como una simple deudora, desconociendo nuestro vínculo filial. Además, establecí que esta constituiría nuestra última interacción financiera. Declaré mi decisión de rechazar cualquier ofrecimiento futuro de asistencia, apoyo o presente de su parte. Enfaticé mi desinterés en recibir cualquier beneficio futuro, incluyendo herencias. Les sugerí que podían destinar todo a Sara, siguiendo el patrón establecido. Remití el cheque junto con la carta y procedí a bloquear sus números telefónicos. Necesitaba establecer distancia. Tom respaldó completamente mi decisión y experimenté cierto alivio inicial tras enviar la correspondencia. Sin embargo, su silencio durante los días subsiguientes solo intensificó mi malestar. Posteriormente, comenzó una avalancha de comunicaciones por parte de familiares externos. Tías, tíos y amigos de la familia iniciaron una campaña de llamadas y mensajes acusándome de ingratitud y exageración. Argumentaban que mis padres habían sido extremadamente generosos conmigo y que estaba magnificando la situación. Sara también intervino, contactándome airadamente para reprocharme estar destruyendo la unidad familiar. Según su perspectiva, debería haber liquidado la factura sin crear controversia. Su reacción era típica de ella, siempre alineándose con la posición paterna. ¿Por qué habría de sorprenderme? He optado por mantener silencio ante todos estos contactos. Me encuentro sin palabras apropiadas. Por una parte, siento que mi reacción está justificada. Después de años de ser considerada secundaria, este incidente representó el límite de mi tolerancia y sentí la necesidad de defender mi dignidad. Sin embargo, simultáneamente me cuestiono si estoy sobredimensionando la situación. ¿Estoy siendo hipersensible? ¿Era irrazonable esperar que mi boda recibiera el mismo tratamiento que la de Sara? ¿Debería haber aceptado la situación pasivamente, efectuar el pago y continuar como si nada hubiera ocurrido? La familia de Tom ha demostrado un apoyo inquebrantable durante esta crisis. Sus padres expresaron horror al conocer las acciones de mis progenitores y han mantenido un contacto constante de apoyo. No obstante, la presión continua de los mensajes provenientes de mi familia está comenzando a afectarme significativamente. Me encuentro cuestionando la idoneidad de mis decisiones. ¿Abordé la situación de manera inadecuada? ¿Debería haber intentado un diálogo con mis padres antes de cortar la comunicación? ¿Fue apropiado establecer un límite después de años de sentirme menos valorada que Sara? En este momento me encuentro verdaderamente confundida respecto a si mi posición es equivocada. Una parte de mí sostiene que tenía todo el derecho de sentirme ofendida y defender mi posición. Sin embargo, otra parte se pregunta si he creado una fractura familiar irreparable. Quizás existía una manera más adecuada de manejar la situación.
qué opinan al respecto. Actualización 1. La situación se ha intensificado considerablemente desde mi última publicación. El envío del cheque y la carta desencadenó una reacción que jamás hubiera anticipado. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de mi madre desde su dirección laboral, la cual había omitido bloquear. Era una extensa comunicación con un tono presuntuoso. En ella, explicaba que la factura enviada no debía interpretarse literalmente. Según su versión, nunca tuvieron la intención real de cobrar el cheque. Todo el episodio, afirmaba, había sido diseñado como una lección de vida sobre responsabilidad financiera. Supuestamente, querían evaluar mi reacción y, una vez satisfechos con el aprendizaje adquirido, planeaban destruir el cheque y sorprenderme con un verdadero regalo de bodas por valor de $100,000. La incredulidad me invadió al leer aquello. Una lección de vida. ¿Qué clase de progenitores sometían a sus hijas adultas a semejante engaño? Esta revelación solo confirmó que la situación no se trataba de amor o equidad, sino de control absoluto. Deseaban comprobar si me sometería dócilmente o me rebelaría. Era una manipulación cruel y calculada. Sin vacilación, procedí a depositar el cheque mediante la aplicación móvil. No permitiría que lo destruyeran después de esta supuesta lección. Quería que el pago se procesara y que experimentaran las consecuencias de sus actos. Como respuesta al mensaje de mi madre, envié una breve contestación. Me mantuve concisa y directa. Gracias por confirmar que esto fue efectivamente una prueba deliberada y no un malentendido. Inmediatamente después, bloqueé también su correo laboral. Anticipaba más intentos de contacto y no tenía interés en participar en más juegos o pretendidas lecciones. La situación se agravó esa misma noche cuando Sara se presentó sin previo aviso en mi apartamento. Comenzó a golpear la puerta con vehemencia mientras gritaba mi nombre. Inicialmente opté por no responder esperando que desistiera, pero persistió. En cambio, elevó aún más la voz a través de la puerta, acusándome de comportarme infantilmente y magnificar innecesariamente la situación. Alegó que nuestros padres solo intentaban inculcarme responsabilidad debido a su preocupación por mis hábitos financieros. Ese comentario proveniente de Sara me enfureció particularmente. Era la misma persona que jamás había pagado una factura telefónica propia, ni trabajado un solo día sin el respaldo económico de nuestros padres. Sin embargo, se atrevía a sermonearme sobre responsabilidad financiera. Mientras continuaba su diatriba, comencé a grabar discretamente con mi teléfono. No estaba segura de cómo evolucionaría la situación, pero quería conservar evidencia en caso de que el asunto se complicara aún más. Sara prosiguió interminablemente sobre cómo estaba destruyendo la unidad familiar por algo insignificante, insistiendo en que debería simplemente disculparme con nuestros padres y seguir adelante. Afirmó que nunca tuvieron la intención de lastimarme y que siempre habían actuado en beneficio de ambas. Mantuve mi silencio. No abrí la puerta. Permanecí sentada, escuchando mientras la ira hervía silenciosamente en mi interior. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se marchó. No sin antes tildarme de egoísta y acusarme de intentar romper los lazos familiares por dinero. Una vez que se retiró, permanecí inmóvil durante un largo rato, procesando el peso de todo lo ocurrido. El arrebato de Sara solo confirmó lo que había sabido durante años. Siempre se alinearía con ellos, sin importar cuán irracionales o hirientes fueran sus acciones. Esa noche, mi teléfono se inundó de mensajes de familiares lejanos. Aparentemente, Sara había acudido directamente a mis padres después de su fallido intento de comunicación conmigo, y ahora estaban movilizando a toda la familia. Los mensajes de tías, tíos e incluso amigos de la familia seguían un patrón similar. Me acusaban de ingratitud, de generar drama innecesario y me instaban a disculparme con mis padres por mi comportamiento. Un mensaje en particular captó mi atención. Provenía de una tía con quien no había mantenido contacto en años. Expresaba que debería sentirme afortunada de tener padres lo suficientemente preocupados como para impartirme estas lecciones, que debería agradecer su disposición a invertir tanto en mi boda. Concluía afirmando que era afortunada de tener padres que deseaban involucrarse en mi vida. Me resultaba incomprensible la rapidez con que todos se habían vuelto en mi contra.
Era como si hubieran decidido unánimemente que mis padres tenían la razón simplemente por ostentar el poder económico. Nadie parecía considerar la manipulación emocional ni los años de favoritismo que habían conducido a este punto. Solo veían mi aparente rechazo a la supuesta generosidad de mis padres, y eso bastaba para posicionarse en mi contra. Tom comenzaba a preocuparse por el impacto que toda esta situación estaba teniendo en mí. Constantemente sugería tomar un descanso de las redes sociales y desconectar el teléfono temporalmente para encontrar algo de paz. Se esforzaba en reafirmarme que no estaba equivocada y me recordaba todas las ocasiones en que mis padres habían mostrado preferencia por Sara y como siempre habían utilizado el dinero como herramienta de manipulación. Lo más frustrante era la imposibilidad de obtener respuestas genuinas. Mis padres evitaban comunicarse para ofrecer explicaciones adicionales. Estaban firmemente convencidos de su propia narrativa, presentándose como padres incomprendidos que solo intentaban ayudar. Mientras tanto, yo era retratada como la hija ingrata que había exagerado todo. Comencé a cuestionarme si debería haber manejado la situación de manera diferente. Tal vez, en lugar de enviar la carta y bloquearlos, debería haber intentado mantener una conversación directa con ellos. Sin embargo, recordaba cómo solían desarrollarse esas conversaciones. Invariablemente, tergiversaban todo hasta que yo terminaba disculpándome por sentirme herida en primer lugar. Era un ciclo en el que había estado atrapada durante años y dudaba tener la energía para revivirlo. Por ahora, intento concentrarme en la vida que Tom y yo estamos construyendo juntos. No hay mucho más que podamos hacer excepto esperar que las cosas mejoren con el tiempo. Actualización 2. Ante todo, quiero expresar mi profundo agradecimiento por todas sus respuestas. La lectura de sus comentarios, consejos y experiencias personales ha sido fundamental para procesar esta situación. Han sido días emocionalmente intensos y su apoyo ha significado más de lo que podrían imaginar. Mientras intento mantener mi fortaleza, los acontecimientos han tomado otro giro inesperado. Días después de la visita de Sara, recibí una llamada de mi tío paterno. No habíamos mantenido contacto en años y no sabía qué esperar. Si bien siempre se había mantenido distante de la familia, asumí que se comunicaba para instarme a reconciliarme con mis padres, como todos los demás. Sin embargo, sus revelaciones me dejaron atónita y proporcionaron una nueva perspectiva que no había considerado anteriormente. Comenzó explicando que se había enterado de la situación a través de los rumores familiares y sentía la obligación de contactarme porque, aparentemente, este patrón de comportamiento tenía precedentes. 20 años atrás, había experimentado una situación similar con mis abuelos paternos. Mi tío se había negado a someterse a sus tácticas manipuladoras y, como consecuencia, difamaron su nombre dentro de la familia, acusándolo de intentar estafarlos y ser ingrato por todo lo que habían hecho por él. Me explicó que en aquel momento mi padre no lo respaldó. Por el contrario, se alineó con nuestros abuelos, lo que provocó una profunda ruptura entre los hermanos que nunca se había sanado completamente. Compartió cómo siempre se había sentido abandonado por mi padre y le había tomado años comprender la dinámica familiar. Escuchar su relato era como oír mi propia historia desde otra perspectiva. Mis abuelos habían utilizado el dinero y la manipulación para controlar a mi tío, exactamente como mis padres intentaban hacer conmigo ahora. A medida que profundizaba en su relato, todo comenzaba a cobrar sentido. El comportamiento de mis padres no era una anomalía. Estaban reproduciendo un patrón establecido mucho antes de mi nacimiento. Habían aprendido estas conductas de sus propios padres, y mi padre, habiendo sido cómplice en la situación de su hermano años atrás, ahora representaba el mismo papel. Mi tío también reveló que su negativa a someterse a las exigencias de mis abuelos tuvo graves repercusiones. Tras la disputa, lo excluyeron completamente, tanto en el aspecto financiero como emocional. Lo estigmatizaron como la oveja negra de la familia, y hasta la actualidad, algunos parientes continúan creyendo las falsedades que mis abuelos difundieron sobre él. Todo giraba en torno al control, explicó, y cuando perdieron su capacidad de controlarlo, lo borraron de sus vidas. La historia de mi tío me provocó escalofríos. Era un reflejo exacto de mi situación actual. Mis padres estaban molestos porque me había negado a seguir su juego, y en lugar de intentar comprender mi perspectiva, habían movilizado a toda la familia en mi contra.
Comencé a comprender la profundidad de este ciclo tóxico y cuán arraigados estaban mis padres en la creencia de que podían controlar a sus hijos mediante la manipulación. Después de mi conversación con mi tío, no podía dejar de reflexionar sobre sus palabras. Me cuestionaba si en el fondo el comportamiento de mi padre estaba motivado por la culpa. Tal vez era consciente de haber abandonado a su hermano años atrás y ahora intentaba justificar sus acciones replicando las mismas tácticas. Mis padres habían construido su relación con Sara y conmigo sobre la premisa de que les debíamos algo, y cualquier desviación de ese guión era interpretada como traición. Sin embargo, cuanto más lo analizaba, más evidente resultaba que esto no se trataba de mí en absoluto. Se trataba de ellos, sus conflictos no resueltos y las dinámicas disfuncionales que habían heredado de sus propios padres. En los días posteriores, continuaron llegando mensajes de familiares. Era evidente que Sara había estado trabajando intensamente para poner a la gente en mi contra. Una prima cercana me envió un extenso mensaje acusándome de egoísmo e irrespeto por no apreciar todo lo que mis padres habían hecho por mí. Sugería que aún había tiempo para remediar la situación, pero necesitaba humillarme y disculparme antes de que fuera tarde. Su mensaje reproducía la misma retórica que todos los demás habían estado utilizando y resultaba agotador procesarlo. Comprendí que me había criado en un entorno donde el amor era condicional. Todo estaba sujeto a condiciones, desde la ayuda financiera hasta el apoyo emocional, incluso algo tan fundamental como la celebración de una boda. Y ahora que me había negado a seguir sus reglas, me estaban aislando y excluyendo, exactamente como hicieron con mi tío. Tom ha sido mi pilar durante todo este proceso. Después de la llamada de mi tío, mantuvimos una extensa conversación sobre nuestro futuro. Me aseguró que sin importar lo que sucediera, lo superaríamos juntos. Me recordó que no le debo nada a nadie, ni a mis padres, ni a Sara, y ciertamente no a los familiares que repentinamente se habían convertido en jueces de mi comportamiento. Su apoyo incondicional me ha proporcionado una fortaleza invaluable. Sin embargo, incluso con el respaldo de Tom, todavía experimento sentimientos encontrados. El impacto emocional causado por mis padres persistía y una parte de mí continuaba cuestionando si estaba equivocada. ¿Existía alguna forma de reconciliación que no comprometiera mis límites? Dediqué horas a analizar mentalmente si existía un camino hacia la reconciliación que no implicara sacrificar mi salud mental. Entonces ocurrió algo inesperado. Recibí un mensaje de voz de mi padre, el primer intento de comunicación directa desde el envío de la carta y el cheque. Su voz sonaba diferente. No manifestaba enojo o exigencia como había anticipado. En cambio, transmitía agotamiento. En el mensaje, expresó su deseo de cesar los conflictos y su disposición a dialogar si yo estaba receptiva. Aunque no ofreció disculpas ni reconoció lo sucedido, era evidente que algo había cambiado. Quizás comenzaba a comprender que esta vez no cedería. Aún no he respondido. Una parte de mí desea retornar la llamada y explorar la posibilidad de mantener una conversación honesta sobre todo lo ocurrido. Sin embargo, otra parte reconoce que podría ser otro intento de manipulación para generarme culpa. Las palabras de mi tío resuenan constantemente. Nunca admitirán estar equivocados porque no creen estarlo. Si decido dialogar con mi padre, debo estar preparada para la posibilidad de que nada cambie. En este momento, continúo procesando toda la situación. Las revelaciones de mi tío, los mensajes familiares, el mensaje de voz de mi padre. Todo se entremezcla en mi mente y no tengo claridad sobre mi próximo paso. Deseo creer en la capacidad de cambio de mis padres, que finalmente puedan verme como una igual y no simplemente como alguien a quien pueden controlar. Pero también soy consciente de que, después de años de este trato, una simple conversación no será suficiente para reparar el daño causado. Por ahora, avanzo día a día. Tom y yo nos enfocamos en nuestra vida y nuestro futuro conjunto, intentando construir algo saludable y libre de los patrones tóxicos de nuestras familias. Sin embargo, la duda persiste. ¿Estoy actuando correctamente al mantener mi posición o estoy alejando a la única familia que he conocido? Aunque desearía tener una respuesta definitiva, continúo en la misma situación de incertidumbre. Y tal vez eso sea aceptable. Los mantendré informados sobre cualquier desarrollo. Por ahora,
simplemente intento navegar esta situación de la mejor manera posible. Actualización 3. Quiero comenzar expresando mi profunda gratitud por todas sus respuestas. Sus consejos y apoyo han sido invaluables durante esta compleja situación familiar. Cuando inicié esta publicación, me encontraba desorientada respecto al rumbo que tomarían los acontecimientos o mis propias decisiones. Sin embargo, después de reflexionar sobre sus comentarios y analizarlo profundamente, he alcanzado importantes conclusiones. Una observación particularmente reveladora de sus respuestas fue cuántos de ustedes señalaron mi constante esfuerzo por mantener una relación armoniosa con mis padres, intentando resolver las situaciones y pretendiendo que todo funcionaba con normalidad. No obstante, he llegado a aceptar que está bien si las cosas no retornan a la normalidad, principalmente porque ahora cuestiono qué constituía realmente esa normalidad. La dinámica con mis padres siempre ha sido disfuncional y he invertido años intentando ignorar esta realidad. Ahora comprendo que es saludable abandonar la expectativa de que las cosas alguna vez serán como yo desearía. Muchos de ustedes también señalaron que quizás había sido excesivamente indulgente en mis interpretaciones sobre la culpa de mi padre. Retrospectivamente, reconozco que me aferraba a la esperanza de que su comportamiento estuviera motivado por el remordimiento y que existiera posibilidad de cambio. Tenían razón. Ese sentimiento no justifica sus acciones ni excusa años de manipulación, favoritismo y control emocional. La culpa que pueda experimentar no elimina el daño causado, ni implica que deba perdonarlo automáticamente. Sin embargo, identifiqué la necesidad de alcanzar un cierre. Necesitaba concluir este capítulo de mi vida. Independientemente de si involucraba una reconciliación con mis padres, así que decidí reunirme con mi padre. Era algo que necesitaba hacer para obtener un cierre personal, no para satisfacerlos a ellos. Durante nuestro encuentro, inmediatamente percibí que no era la misma persona que había temido durante mi crecimiento. Proyectaba agotamiento, casi derrota, y por primera vez en mi vida parecía genuinamente arrepentido. Aunque no pronunció explícitamente las palabras «lo siento», se disculpó por los acontecimientos relacionados con la boda y por el comportamiento tanto de mi madre como de Sara. Incluso mencionó haber contactado a algunos familiares solicitándoles que cesaran su acoso hacia mí, lo cual proporcionó cierto alivio. Entonces, realizó un gesto inesperado. Intentó devolver el dinero. Extrajo el mismo cheque que le había enviado por los gastos de la boda y lo deslizó sobre la mesa, pidiéndome que lo recuperara. Explicó que él y mi madre lo habían discutido y deseaban enmendar la situación. Esta vez estaba preparada. Le comuniqué con claridad que no aceptaría la devolución del dinero. Enfaticé que la situación trascendía lo económico. Se trataba de todos los acontecimientos acumulados a lo largo de los años. El constante trato como persona de menor valor y el impacto emocional que esto había generado en mí. Le expliqué que recuperar el dinero no repararía ese daño y que el asunto había superado la dimensión financiera. Pude percibir su frustración ante mi rechazo. Parecía desconcertado, como si no concibiera otra forma de resolución. Creo que en su perspectiva, la devolución del dinero constituía una disculpa, pero no abordaba los problemas más profundos que habían persistido durante años. No comprendía que el daño no podía deshacerse con un simple cheque. Tras mi negativa, permaneció en silencio varios minutos antes de expresar que no deseaba perderme. Reconoció que la situación se había descontrolado y que no quería ver a nuestra familia destruida. Percibí su intento de sinceridad, pero en ese momento comprendí que no buscaba una reconciliación, al menos no en los términos que él proponía. No me interesaba retornar al estado anterior de las cosas o pretender que todo podía resolverse mágicamente. Lo que necesitaba era espacio, un verdadero distanciamiento de la dinámica tóxica que había caracterizado nuestra relación durante tanto tiempo. Así que le comuniqué mi necesidad de distanciarme de la familia y que esta reunión, aunque significativa, no alteraba sustancialmente la situación. Le expliqué que no estaba preparada para simplemente perdonar y olvidar, y que necesitaba tiempo para sanar según mis propios términos. Sorprendentemente, no protestó. Simplemente asintió expresando su comprensión. No intentó persuadirme para regresar ni sugirió que estaba exagerando, como solía hacer en el pasado. De cierta manera,
Esa aceptación silenciosa constituyó una disculpa más significativa que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Al concluir la reunión, experimenté una mezcla peculiar de emociones. No sentía ira, pero tampoco alivio. Creo que había acudido esperando algún tipo de cierre definitivo, pero he comprendido que el cierre no es tan ordenado y definitivo como desearíamos. No hubo una resolución clara, ni una reconciliación dramática o una revelación emocional. Simplemente había culminado. Había expresado lo necesario y ahora me correspondía seguir adelante. Desde entonces, he implementado medidas para proteger mi tranquilidad. He bloqueado a más familiares que continuaban acosándome respecto a la situación. Tom y yo nos concentramos en construir nuestra vida conjunta sin la constante tensión del drama familiar. Ha sido reconfortante disponer finalmente de espacio para respirar, aunque una parte de mí continúa experimentando conflicto interno. Tengo certeza de haber tomado la decisión correcta al defender mi posición. Sin embargo, esto no elimina su dificultad. Hay días en que cuestiono si podría haber manejado la situación diferentemente o si debería haber otorgado otra oportunidad a mis padres. Pero entonces recuerdo todos los años sintiéndome insuficiente y me reafirmo en que merezco algo mejor. Sara, predeciblemente, no ha intentado contactarme desde mi encuentro con mi padre. Presumo que mantiene su molestia por las consecuencias, pero a estas alturas tampoco me interesa resolver nuestra relación. Ha demostrado claramente dónde residen sus lealtades y he aceptado que nuestra relación nunca alcanzará su potencial. Ahora me siento en paz con eso. Abandonar la ilusión de una cercanía fraternal ha sido doloroso pero también liberador. Respecto a mi padre, desconozco qué deparará el futuro. Aunque parecía genuinamente arrepentido por lo sucedido, no estoy convencida de que sea suficiente para reconstruir nuestra relación. Por ahora, continuaré enfocándome en mí misma y mi bienestar. Si algo he aprendido de esta experiencia, es que merezco priorizarme por primera vez. Y eso es exactamente lo que haré. Así es como se encuentra la situación actualmente. No es el desenlace feliz que podría haber imaginado, pero es el desenlace que necesitaba. Y en ocasiones, eso es suficiente. Agradezco nuevamente a todos los que han seguido esta historia y ofrecido su apoyo. Su acompañamiento significa más de lo que puedo expresar.